Seguidamente escucharemos a la profesora Gloria Perdomo, educadora, doctora en ciencias sociales, investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Católica Andrés Bello, directora de la Fundación Luz y Vida y activista de la Red por Derechos Humanos de Niños, Niñas y Adolescentes. Es igualmente coordinadora nacional del Observatorio Venezolano de Violencia. Adelante, profesora. Muchas gracias, Nilsa. Bueno, en primer lugar, saludar a todas las personas que nos acompañan en el día de hoy, comunicadores sociales, colegas investigadores, activistas de derechos humanos, de las organizaciones de derechos humanos. Creo que para nosotros es bien importante compartir con ustedes este día los datos, las informaciones, los análisis que nos permiten comprender la naturaleza de la violencia en el país, ¿no? Iba a compartir pantalla, no sé si tengo la presentación. Básicamente lo que yo quería en forma muy breve es insistir en algunas de los datos, de las informaciones que ya presentó el profesor Roberto Briceño, y yo básicamente lo que quisiera es detenerme en alguno de los puntos o llamar la atención en alguna de las informaciones que ya él expuso para advertir sobre su importancia, ¿no? Entonces, en la siguiente lámina lo que en primer lugar quisiéramos insistir es que ese patrón según el cual son los hombres las principales víctimas de la violencia letal, es un patrón que persiste. Y como ya el profesor explicaba, ciertamente los indicadores que nos advierten que ese patrón persiste son justamente este que señala que el 88.4% de los asesinados son hombres, el 98.6% de quienes fallecen como consecuencia de la intervención policial también son hombres, y son de sexo masculino el 61.4% de las víctimas de lesiones personales. Entonces, eso nos da un patrón de cómo las principales víctimas, en términos mayoritarios, siguen siendo hombres. Sin embargo, necesitamos como destacar la importancia de reconocer algunos signos, algunos indicadores que nos advierten cambios en este patrón, como por ejemplo encontrar que hay una serie de delitos que pueden ser calificados, si tuviéramos como los criterios, los indicadores, los elementos adecuados en esa observación de la violencia, como como delitos de violencia de género, y en esos casos, en ese tipo de datos, encontramos un 56% de mujeres como víctimas, ¿no? En la victimización, en la siguiente lámina, la victimización desde el punto de vista de observar cómo son víctimas las mujeres, en qué circunstancias, con qué características son víctimas las mujeres. Bueno, pues tenemos muy pocos datos que nos permitan afinar esa observación, pero de entrada, una primera característica que necesitamos advertir es que es muy variable, ¿no? Uno pudiese decir, no, es que no hay victimización femenina, cuando advierte que es apenas un 1.4% de las víctimas de intervención policial son mujeres. 1.4%, pero ojo, cuando uno advierte que en cuanto al delito de violación, el 96% de las víctimas conocidas son mujeres o son personas de sexo femenino, entonces eso le advierte a uno, mira, hay que observar ese tipo de violencia, comprender su naturaleza, y con quienes venimos trabajando en ese tema en los últimos años, advertir que buena parte de esta violencia no es conocida, no es registrada, pudiéramos decir claramente, ni siquiera es informada, denunciada, porque no hay confianza al respecto.
ante las instituciones públicas y en consecuencia no están en registros oficiales, ¿no? Por ejemplo, en términos de estudios cualitativos, en términos de distintas investigaciones y estudios de naturaleza cualitativa, por ejemplo, las organizaciones, al igual que nosotros, que hacen monitoreo de registros de prensa, nos permite, por ejemplo, identificar 171 adolescentes, mujeres de 12 a 17 años, víctimas de violación y otras agresiones sexuales, y 153 niños y niñas víctimas de estos delitos. O sea, son informaciones recabadas en estudios particulares, informados por, en este caso, registros que permiten de alguna manera monitorear o tomarle el pulso a la situación en determinados estados y regiones del país, y ya advierten como un patrón, ¿no? Un patrón que, por ejemplo, identifica que el 89% de las víctimas de violación y delitos sexuales son adolescentes, mujeres adolescentes y niños o niñas menores de 12 años de edad. O sea, fíjense, ese ya es un dato tremendamente relevante que nos indica quién es la población potencialmente más vulnerable, a quién hay que proteger, quién sería el destinatario de acciones públicas de protección para que estos delitos de violación, de trata, delitos que tienen que ver con violencia sexual, no tengan eficacia en relación a esta población. Y otro dato muy relevante es que en todos los estudios que realizamos son las muchachas, las adolescentes, las mayoritariamente víctimas de explotación sexual. Cónchale, si tuviéramos esos datos a disposición con bastante claridad, desagregados por territorio, desagregados por municipios, grupos de edad, perfil de las víctimas, todo lo que pudiésemos hacer como sociedad, como país, para detener las situaciones de explotación sexual, de uso de las niñas, de las adolescentes para este tipo de delito, ¿no? En la siguiente lámina quisiéramos como entonces llamar la atención de las consecuencias que tiene el que no dispongamos de registros públicos que nos permitan monitorear la violencia contra las mujeres, específicamente la violencia dirigida a mujeres, a niños, niñas, porque entonces no podemos hablar de cifras. O sea, Venezuela no comunica, el Estado venezolano no comunica este tipo de datos, este tipo de información que es fundamental. O sea, y es fundamental no solo para que podamos presentar información pública, por ejemplo, y compararla con la de otros países o ante organismos internacionales, o para que justamente sea posible recibir fondos e inversiones públicas en materia de programas o para financiar programas y servicios dedicados a esta población, sino que simplemente si no contamos con registros públicos, con datos detallados, sencillamente estamos trabajando a ciegas, estamos trabajando sin tener como en materia de programas y en acciones de prevención y de protección, estamos trabajando de manera errática, sin tener información adecuada, precisa, que nos permita invertir en lo que corresponde, ¿no? Entonces reclamamos que una dificultad real es la necesidad de formar al personal de programas, de instituciones públicas de distinta naturaleza, en cómo registrar apropiadamente los distintos tipos de casos, cómo registrar de manera apropiada, seria, rigurosa, los casos de feminicidios, de trata, de explotación sexual, de lesiones personales cuando están dirigidas a esta población, ya que mientras, como ahí decimos, mientras no se establezcan criterios indicadores con datos desagregados, con enfoque de género, desde una perspectiva de derechos humanos, lo que vamos a tener son datos dispersos, inexactos, precarios, o sea, parciales, muy poco confiables para el desarrollo de acciones públicas de protección en esta materia, ¿no?
Ciertamente, en la próxima lámina podemos ver que ciertamente el Ministerio Público comunicó alguna cifra y esa cifra en el mes de junio advertía que para el año 2023, desde enero a junio, se tenía una cifra de 2.076 casos atendidos por el Ministerio Público por el delito de abuso sexual a niños, niñas y adolescentes. Pues bueno, reconocemos, aplaudimos que esa acción pública se comunique, se informe, pero eso fue un dato parcial, puntual que comunicaron las autoridades del Ministerio Público y hasta allí. Eso no está en una información distribuida con datos desagregados que permita un monitoreo. Pero bueno, independientemente de este tema, nosotros lo que quisimos, como bien lo decía también el profesor Roberto, lo que queremos es reconocer que es importante que el Ministerio Público, por lo que parece, ha desarrollado como una propuesta, como una política, la persecución del delito de abuso sexual a niños, niñas y adolescentes presente, así pareciera, de tal manera que hemos podido observar en los últimos, durante todo el año, muy especialmente en los últimos meses del año, una actuación policial y una administración de justicia dedicada a perseguir y sancionar los delitos de abuso sexual, trato cruel, negligencia incluso, en la protección de niños, niñas y adolescentes. Eso lo reconocemos, lo consideramos valioso, pero advertimos, no vemos una acción similar en la atención a las víctimas. En la atención a las víctimas en cuanto a mitigar el daño causado, en la rehabilitación, en la protección, en el resguardo de esta población que está siendo víctima. Este tipo de medidas no solo es que no están siendo informadas, sino cobertura muy precaria y no sabemos si una calidad apropiada o suficiente, ¿no? De tal manera que finalmente lo que quisiéramos en la próxima lámina es como advertir, como decía ya el profesor también en las conclusiones, la prioridad de prevenir la violencia sexual, la violencia basada en género contra las mujeres, contra las niñas, adolescentes. Es una victimización que tiene efectivamente consecuencias muy importantes, consecuencias en la vida de esas personas, de estas niñas y de estas mujeres víctimas, pero también tiene una consecuencia tremenda en la organización de las familias, en las dinámicas familiares, en la debida protección que la familia puede brindar a sus miembros. Generalmente las mujeres han estado a cargo de lo que es el sostenimiento y el desarrollo de los hogares y ciertamente, bueno, denunciamos esto, que quienes son mujeres sobrevivientes de violencia basada en género están inermes, están afrontando por sí mismas y con sus propios recursos los efectos o las consecuencias de esa violencia y eso, además de ser injusto, además de no ser garantista de lo que son los derechos humanos de esta población, sencillamente tiene unas consecuencias tremendamente importantes en la convivencia social, en la calidad de la protección que las familias pueden brindar a sus miembros y en definitiva en lo que tendremos como sociedad con seres humanos sintiéndose seguros, protegidos, resguardados, con el apoyo de la familia a la que pertenece. En este caso, entonces, reclamamos la prioridad de programas, de servicios, de instituciones y sobre todo de inversiones públicas en el desarrollo de estas acciones de protección a las víctimas. Gracias entonces por la intervención. Ahora el profesor Gustavo Páez. Profesora, muchísimas gracias. Como siempre, un buen aporte, una información fundamental para entender la violencia de la cual es víctima o son víctimas nuestros niños, jóvenes y adolescentes. Admiro mucho su perseverancia en visibilizar a través de nuestro observatorio, el Observatorio Venezolano de Violencia, y también
en las organizaciones en las que usted colabora como activista y donde pues visibiliza estas situaciones que afectan a la población más vulnerable de nuestro país. Bueno,